Gracias por acompañarnos en este programa de letras del Museo Iconográfico del Quijote. Con esta plática vamos a cerrar el ciclo que conmemora la memoria del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Agradecemos su presencia durante todas estas pláticas del mes. Hoy estamos con el maestro Miguel Capistrán Lagunes. Él desde muy joven estuvo estudiando letras, cuando todavía era filosofía y letras. Estudió en la UNAM, en el Colegio de México. Se ha desempeñado en múltiples labores de difusión y extensión cultural. Ha sido curador de muchas obras. Gracias a su gestión se debe la creación del segundo museo de antropología más importante del país, en Veracruz, asimismo de una colección amplia de paisajes y otra iconografía de Veracruz. Estuvo durante algo así como 3 sexenios como asesor cultural del Estado. Trabajó cercanamente con Salvador Novo en la elaboración del libro La vida en la Ciudad de México, en 1824. Libro que por el fallecimiento de Salvador Novo él terminó y se publicó póstumamente, y después de un viaje en el 71 a Buenos Aires, especialmente hecho para conocer a Jorge Luis Borges, estuvo gestionando, después de una serie de peripecias, convenciendo al maestro Borges de que viniera a México, y bueno, bajo su gestión vino dos veces a dar pláticas y aparecer en algún programa de televisión en México. Es también especialista en la obra de los contemporáneos, a los cuales ha hecho una serie de investigaciones para publicar la obra completa de los contemporáneos. Con nosotros el maestro Miguel Capistrán Lagunes. Muchas gracias. Muchas gracias y sobre todo agradezco la invitación para estar aquí en Guanajuato, un lugar que me complace siempre venir a una ciudad tan atractiva y además con todo un trasfondo cultural igualmente, y una ciudad a la cual me dedican muchos amigos, y en particular una amiga a la que aprecié mucho y a cuya memoria dedico esta plática aquí en su tierra, a Margarita Villaseñor, recientemente fallecida, y por cuyas gestiones yo publiqué, por cierto, aquí en la Universidad de Guanajuato, la edición primera de la prosa de José Gorostiza, el poeta más conocido desde luego por su gran poema Muerte sin fin. Pero en fin, después de esta breve recordación a mi querida amiga, pues paso para contar algunas digamos anécdotas y estas peripecias acerca de esta investigación que dio como resultado este libro, que se llama Borges y México, que está agotado en la actualidad, pero va a salir en próximas fechas una nueva edición, y que se hizo de manera un tanto, si no apresurada, pero sí muy rápida, para conmemorar el centenario del nacimiento del gran escritor argentino. Pues empezaré por repetir más bien algo de lo que aquí digo en este libro, y sobre todo los orígenes del libro, y sobre todo de mi pasión por Borges, de una pasión del lector, obviamente, como la que tenemos muchos en todo el mundo, puesto que es uno de los grandes escritores universales, y sobre todo que nos enorgullece porque es un escritor de ese gran conjunto que son las letras latinoamericanas, a las cuales, como dice Octavio Paz,
quizá es un poco ocioso que nos refiramos a ellas como letras mexicanas, argentinas, cubanas, etcétera, puesto que todos pertenecemos a una misma rama y hablamos una lengua común. El caso es que durante mi adolescencia, yo después de leer por primera vez a Borges, me quedé verdaderamente impresionado, fascinado sobre todo, en algunos casos realmente para mi edad no entendía ciertas circunstancias que aparecen en la obra de este gran escritor, pero sobre todo me llamó la atención y me produjo una obsesión el hecho de que tenía yo la seguridad de que Borges había sido, evidentemente de niño, un gran lector de los cuentos de hadas y de las mil y una noches, que para mí fueron, sobre todo pues, en mi niñez igualmente, una de las grandes seducciones que tuve y por las cuales me incliné, pues digamos de una manera prácticamente directa, al mundo de las letras. Y me llamó tanto la atención esto que yo dije, yo tengo que conocer a Borges algún día para preguntarle directamente si no estoy equivocado en mi apreciación, porque pues suena de pronto como muy pues atrevido en principio pensar que un gran escritor y con una literatura que luego no es tan fácilmente digamos digerible, por decirlo de una manera muy burda, que los cuentos de hadas estén presentes en la obra de un maestro de las letras. Desde luego, no hay que olvidar desde que las primeras impresiones son las que lo marcan a uno, y sobre todo la infancia es una de las etapas que más influyen sobre el desarrollo posterior del ser humano. Pero en fin, yo lo que quería era tener el testimonio de viva voz de Borges, si no estaba yo equivocado en lo que yo pensaba y en lo que yo había advertido. Con respecto a las mil y una noches, pues ya sí hay algunos textos que luego descubrí donde él menciona esta obra como una de las grandes obras de la literatura, y además reconocen que es una de sus grandes pues influencias, por así decir. Y no solo eso, sino que yo en una de las conversaciones que tuve con él, le pregunté que como escritor, cuál era o cuál sería la obra que hubiera querido hacer de no haber sido Borges. Y entonces me dijo, bueno, quisiera haber podido escribir uno de los más maravillosos cuentos de las mil y una noches. Y entonces eso dio pie para que me contara precisamente cómo le impresionó tanto esta obra, y sobre todo pues no hay que olvidar que él admiró mucho y se refirió tantas veces a Rafael Cansinos Asens, que ha sido el traductor de las mil y una noches en esa edición verdaderamente pasmosa que está publicada en la editorial Aguilar en 3 volúmenes. Entonces pues por ese lado yo me sentía ya prácticamente satisfecho con la respuesta que le daba, encontraba lo que yo quería con respecto a una de mis 2 grandes obsesiones de mi niñez, pero seguía en pie el hecho de saber qué tanto era lo que la presencia, si es que la había en él con respecto a los cuentos de hadas. Yo suponía, por una parte, que él, desde luego, por su ascendencia inglesa por parte de su abuela paterna, pues las lecturas que debió tener de niño
tenían que ver con las hadas, sobre todo con todo este trasfondo mítico que viene de los celtas y sobre todo de Irlanda y toda esta parte del norte de Inglaterra. Por cierto que después de que ya entré con él, entré en confianza con él ya una vez que lo conocí, en la segunda visita que hizo a México, después de que habíamos platicado sobre las hadas precisamente, me impresionó y me dejó verdaderamente pues casi a punto del colapso, porque me trajo de regalo, o más bien me entregó aquí en México, porque viajamos juntos, una enciclopedia de las hadas precisamente. Sabiendo por ese interés que yo tenía, me dio y me dijo: tenga, aquí va a encontrar todas las respuestas que tanto le han sucedido a usted. Y pues se imaginarán que verdaderamente recibir de Borges ese regalo, y sobre todo tratándose de esa materia que tanto me interesaba. Pero en fin, luego pues finalmente, en ocasión de un viaje que se organizó a Sudamérica, a todos los países, por parte del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que por entonces dirigía en el estado de Veracruz mi amigo Dante Delgado, que después fue gobernador del estado y ahora es senador. Me tocó ayudarle a organizar una gira primero por Centroamérica y después por Sudamérica. Y entonces yo sugerí también que se hiciera el propósito de intercambiar visitas de escritores mexicanos con escritores de los países que íbamos a visitar, sobre todo de Sudamérica. Y obviamente mi tirada más importante era lograr que viniera Borges a México. Y sobre todo, pues, ese viaje me dio la ocasión de acercarme y de conocer por primera vez a Borges. Entonces, en ese viaje, en 1973, tuve ocasión de verlo gracias a la intervención de una amiga que me consiguió la cita con él en la Biblioteca Nacional, de la cual él era director. Entonces, pues después de que me dio la cita y me dio el teléfono para llamar, para confirmar la cita, pues yo llamé y cuando de pronto en el teléfono me contesta el mismo Borges, pues yo me quedé verdaderamente estupefacto, no sabía ni qué decirle. No creía yo Borges aquí en el teléfono. ¿Y ahora qué le digo?, decía yo. En fin, finalmente atiné a decirle que yo iba de México y que quería verlo para, en fin, tener ocasión de saludarlo. Y de lo más amable, muy gentil, me dijo: sí, como no, vengas aquí, lo espero en mi oficina. Y pues ya fui a verlo. Y estuve ahí esperando un momento mientras atendía a otras personas, y le comenté precisamente que pues me había yo sorprendido de que me contestara él mismo y que no fuera una secretaria. Y me dice: bueno, es que esas personas sobran. Uno tiene sus 5 sentidos y tiene la capacidad de hablar, sobre todo, y de atender a las personas. No veo la razón de que se interponga un sujeto ajeno a uno, si es a uno a quien lo buscan. Entonces por ahí fue quitando el hielo y el temor que yo tenía, y ya le dije que yo iba de México y de la tierra de don Alfonso Reyes, a quien él verdaderamente admiraba y pues le tenía un respeto muy grande. En esa ocasión, entonces, yo me quise poner muy solemne, muy propio,
con Borges, y como yo había llevado cursos de dialectología en el Colegio de México y por amigos argentinos, sobre todo con un amigo muy querido que también ya murió, Luis Mario Schneider, que preparamos justamente la edición de las obras completas de Jorge Cuesta y de Javier Villaurrutia, junto con Alicho Macero. Él me había introducido de alguna manera en lo que es todo el mundo, el habla cotidiana de los argentinos. Entonces, pues yo sabía que muchos giros y maneras de dirigirse entre la gente de aquel país. Así que le dije, pues mire maestro, yo lo que quiero pues es tener precisamente esta oportunidad que me ha dado de conversar, de charlar con usted. Pues entonces me atajó y me dijo, bueno, ¿no es que usted viene de México? ¿Cómo que vamos a conversar o a charlar? No, por favor, vamos a platicar, porque pues obviamente aquí en México siempre decimos platicar con ese sentido pues que tiene entre nosotros, obviamente, y no ese tono que suena muy, muy solemne en el que la palabra conversación o charla tiene otro tono, ¿no? Entonces ya por ahí me fue dando más confianza, pero yo, por más que intentaba de establecer alguna plática con él, no atinaba verdaderamente de encontrarme ante el gran escritor que ya era Borges en ese momento, que, como recordarán ustedes, él se internacionalizó de una manera verdaderamente fenomenal a partir de que le dieron el premio Formentor en España, en la isla de Formentor, por cierto, que por eso lleva el nombre, y que lo compartió con Samuel Beckett, por cierto, en esa ocasión. Y de ahí, pues, el hecho de que tuviera esa primera gran consagración internacional lo proyectó de una manera, pues, importantísima, y de ahí empezó a sonar como eterno candidato para el premio Nobel, el que finalmente no recibió. Pero en fin, ya estando ahí ante esa gran figura de la literatura universal, pues no sabía yo qué otras cosas o qué más poder a platicar con él. Pero él era un gran conversador, un gran charlista, digamos, prácticamente no paraba o no le paraba la lengua, digamos, y contaba anécdotas de lo más curiosas y opiniones, y en fin, de lo más agradable, y además siempre lleno de citas y refiriéndose a autores, incluso muchos de ellos pues desconocidos para la mayoría de la gente, y a los cuales él manejaba siempre con toda esa enorme sapiencia y de sus grandes lecturas desde muy pequeño. Entonces, pues una de las maneras que tuvo él, gran manera para introducirme en su mundo, y sobre todo relacionado con Alfonso Reyes, fue que me comentó cómo había conocido a don Alfonso en Argentina, cuando llegó don Alfonso precisamente de embajador de nuestro país allá por 1924. Y en esa ocasión, en la casa de Victoria Ocampo, donde se reunía igual que en la Embajada de México, no hay que olvidar que Borges era un escritor muy jovencito en ese momento, le llevaba Reyes 10 años de diferencia, y pues ya era una figura muy consagrada después de su estancia en España, y se había proyectado ya igualmente de una manera muy importante, y Borges y muchos de los escritores argentinos pues ya lo respetaban y lo admiraban mucho, y Borges desde luego pues tenía ya el contacto con la literatura mexicana desde también los años 20 por medio del grupo de los estridentistas
de los cuales la figura más notable era Manuel Maples Arce. Y en esa relación que había entre los ultraístas, que eran los argentinos y los españoles, con los estridentistas, que son los equivalentes de estos que se llamaban ultraístas, sin embargo, con la diferencia de que los estridentistas eran de izquierda, verdaderamente, no solo propagaban la novedad, la modernidad de los elementos que ya se daban en esa época, como los aviones, los trenes, en fin, todo el telégrafo, el radio, que ya aparecían en la mayoría de sus obras. El caso es que había una comunicación muy cercana entre todos los escritores hispanoamericanos, y curiosamente Borges reseñó un libro de Manuel Maples Arce que se publicó en México, y él lo reseñó en una revista argentina. Entonces pues había un conocimiento de todo lo que era la literatura mexicana, y sobre todo pues a Reyes destacaba, aunque no estaba en México, tardó muchos años en volver después de que salió prácticamente al exilio después de la muerte de su padre, el general Reyes. El caso es que Borges, en esas reuniones que había ahí con los escritores argentinos, y sobre todo con figuras tan importantes como Victoria Ocampo, que era la gran mecenas de la cultura argentina y que publicaba después publicó la revista Sur, que fue tan importante. Entonces, en esa ocasión estaba comentando don Alfonso que en su casa, en la casa paterna, o sea, la del general Reyes en Monterrey, donde era gobernador don Bernardo, iban personas importantes, y también iban además escritores, pintores, en fin, se hacía una tertulia muy importante. Y sobre todo ahí tuvo ocasión, en ciertas ocasiones, sobre todo de conocer a Manuel José Otón, el poeta potosino. Y entonces Borges se sorprendió cuando dijo don Alfonso que había conocido a Otón. Y entonces Borges le dijo: usted lo conoció, y cortó la conversación don Alfonso, le terció y le contestó con una línea de un poema de un poeta inglés, de Albert Browning, que dice, "Did you see once Shelley playing?", que es, el poema empieza diciendo eso pero ¿en verdad usted lo conoció? O sea, el poema de Browning se refiere a alguien que en alguna ocasión vio al poeta inglés, a Shelley. Y entonces don Alfonso le responde con esa cita, y Borges, que obviamente conocía muy bien la referencia del poeta inglés, se quedó impresionado, y a partir de ahí establecieron la gran amistad. Entonces, y eso me lo contó con gran placer, digamos, Borges, para recordar los inicios de su amistad con don Alfonso. Y pues después de eso, las relaciones entre ellos siempre aparecen referencias a Browning, y en algún momento Borges, en una carta, le pide a Reyes que traduzca ese poema, porque él no está seguro de poderlo hacer, no obstante que sabía el inglés perfectamente. Y por ejemplo, no hay que olvidar que por su abuela paterna, él leyó curiosamente el Quijote en inglés siendo niño. Es que es una cosa muy llamativa. Pero él no se atrevía, Borges, a traducir a Browning, porque sabía que como traductor don Alfonso era mucho más, lograba más sus objetivos.
y lo menciona precisamente, yo recojo esa carta aquí en este libro y toda la anécdota de cómo se conocieron, y es un hecho fue muy definitivo en la vida de Borges, ese encuentro y sobre todo esa manera de hacerse amigos por medio justamente de la literatura. Pero en fin, más adelante volveré para mencionar una cosa muy curiosa también y muy llamativa de la visita de Borges a México. Entonces, a partir de ahí decía, esta relación fue en ascenso y, como se sabe, Borges en esa época de juventud, que estaba dentro de esa línea de poesía muy vanguardista que estaba de moda tanto en España como en Sudamérica y aquí por medio de los estridentistas, también le daba mucho por todo el ambiente de los bajos fondos de Buenos Aires, o sea, de los malevos, como se dice, y en fin, de la manera ese lenguaje tan especial que tenían como germanía, como se usa decir, para ese lenguaje casi en clave con el que se comunicaban entre los barrios de los malevos, como decía Borges. Y la lectura de los textos de Borges de esa época pues son muy difíciles, incluso él mismo los censuró y no quería ya que se publicaran, y ya durante muchos años no se conocieron, y decía que él mismo no se entendía lo que había escrito, lo que quería decir entonces. Y justamente él reconocía que fue don Alfonso Reyes quien lo sacó de toda esa germanía y le hizo ver las grandes capacidades que tenía Borges como escritor, y lo encauzó por vía del cuento sobre todo, y le publicó por primera vez en una publicación, en una serie que se llamaba Los Cuadernos del Plata, que auspiciaba a don Alfonso desde la embajada nuestra en Buenos Aires. Y como decía Borges años después, antes de Alfonso Reyes, él no era nadie, era simplemente, como decía, nada más era el hijo de Leonorcita Acevedo, su mamá, que era una señora muy de sociedad, que era obviamente muy conocida en el ambiente de la alta sociedad porteña, y pues en fin, él no se sentía todavía la figura literaria que obviamente pues llegó a ser. Y eso se lo agradecía a don Alfonso, que además, pues obviamente le hizo señalamientos de que pues el lenguaje no lo podía tratar así y que debía enderezarse por otros caminos, y sobre todo de clarificar el idioma sobre todo. Y no hay que olvidar, por cierto, que hubo una gran polémica por esas fechas, en la cual Borges le respondió de una manera muy inteligente y sobre todo muy aguda a Ortega y Gasset, que pasó por Buenos Aires, y al regresar a España se burlaba en algunos textos sobre el habla de los argentinos. Entonces era un tema muy al día, y sobre todo pues esto le hizo ver don Alfonso precisamente a Borges la importancia del instrumento con que contamos, que es la lengua, aunque en este caso sea una lengua prestada, pero como lo vemos del diario y por las obras que se han creado aquí, que realmente en más de un sentido pues lo que se ha llamado también el famoso boom de la novela latinoamericana, también se le ha designado el retorno de las carabelas, porque ha sido
y de aquí de América ha ido hacia España, la madre patria, una literatura que era muy superior y en muchos casos lo sigue siendo que la que se produce en España. Pero todo ese tema de la lengua pues estaba también muy vigente, muy vehementemente manifestada en aquellos años. Y de todo eso pues Borges le reconocía a don Alfonso su gran influencia, a tal grado de que él, a la única persona, y yo se lo oí varias veces, a quien le decía maestro con todas sus letras, con mayúscula, era don Alfonso Reyes. Y curiosamente, cuando vino aquí la primera vez a México, que me tocó traerlo, con la costumbre que tenemos aquí de que todo el mundo es maestro, desde el maestro del plomero, el albañil, etcétera, y maestro para acá, para allá. Y durante mucho tiempo el lenguaje de los chavos, un saludo, el, digamos, precursor del güey actual, era el maestro, por ejemplo, todo era maestro y maestro. Entonces, pues todo el mundo, ante el respeto y como se le dice siempre a los verdaderos maestros, profesores de la escuela, maestro y maestro, pues todo ante Borges, pues lo menos que la gente se dirigía era maestro para acá y maestro para allá. Y pues llegó un momento en que él ya se sentía desconcertado de que todo el mundo se dirigiera a él con ese término. Y llegó un momento en que le dijo a un grupo de periodistas: por favor, no me digan más maestro, porque el único maestro es el Señor, por favor. Yo no soy maestro. Y en fin, pero él, digo esto para recalcar que curiosamente a don Alfonso sí lo reconocía como maestro. Y están las pruebas de cómo lo reconocía. El gran poema que le dedicó al morir Alfonso Reyes es uno de los mejores poemas de Borges, y ahí concentra en ese texto tan breve como es ese poema, pues toda la sabiduría y todos los méritos, toda la grandeza de Alfonso Reyes, esa grandeza que le comunicó a él. Y justamente pues su gran homenaje fue dedicarle ese poema, y en algunas otras entrevistas y demás a lo largo de su vida y muchas cosas, siempre se refirió de manera muy elogiosa a don Alfonso y decía que era el gran prosista de la lengua española, por ejemplo. Ahora que ha salido este libro que refiere, que salió de Adolfo Bioy Casares sobre conversaciones o memorias del gran escritor que era tan amigo de Borges, ahí hay algunas menciones que surgen donde hay unas referencias a don Alfonso bastante venenosas o sangrientas, que a mí no me parece que realmente se correspondan con la realidad de lo que era Borges con respecto a Reyes. Y yo creo que en gran medida el que hizo la preparación de este libro, yo creo que le metió mano, porque este es un muchacho que fue asistente de Bioy, y que seguramente para darle más, como se dice, sabor al caldo, le metió algunas cosas porque suenan realmente muy extrañas. Tuve la oportunidad también de atender a Bioy cuando vino a México también para recibir el premio Alfonso Reyes, igual que Borges. Y todas las expresiones de Bioy sobre Borges eran verdaderamente elogiosísimas y de un cariño increíble. Y me contaba, por ejemplo, Bioy de que cosas que ya ha dicho en otras ocasiones, pero sobre todo cómo conoció él a Borges, que decía como los padres de Bioy, que eran pues gente muy adinerada, como llaman allá, pertenecientes a la vaconocracia, porque las grandes fortunas argentinas
están hechas a base de la ganadería. Y los Bioy tenían no solo grandes extensiones de tierra, y tenían negocios de lecherías y algunos restaurantitos muy, no del tipo de Big Pips o todos, pero muy económicos, gracias a los cuales yo subsistí la primera vez que estuve en Argentina, y ahí comía yo y desayunaba, porque era muy económico, era buenísimo todo realmente. Entonces, como ya manifestaba intenciones o inclinaciones para la literatura Bioy, los padres de Bioy, sobre todo la mamá de Bioy, que era amiga de la madre de Borges, le dijo que iba a mandarle a Adolfito, que así le decía a todo el mundo, con Borges, para que le diera algunas orientaciones para literariamente. Y así establecieron relación, y lo primero que empezaron a escribir, como lo han contado y me lo contó el propio Bioy, empezaron a hacer textos publicitarios sobre las empresas de los Bioy, sobre todo de esa cadena de restaurantitos muy económicos que creo que existan todavía, que se llaman La Martona, y esto se refiere, que es como un nombre para referirse a las granjas o a las chacras, como les llaman allá. Y así empezaron a acercarse, y pues luego Bioy obviamente resultó el gran escritor, y yo siempre he tenido esa impresión de que Bioy influyó más sobre Borges que Borges sobre Bioy. Por suerte, Borges lo reconoció, y yo ya me sentí, por cierto, tranquilizado en esa manera, en ese pensamiento mío, que se me hacía medio osado, pero él ha dicho eso sí, Adolfito ha influido más en mí que yo en él. Y sí, uno ve los textos o los lelos de Bioy, y pues uno entiende más, por así decir, a Borges, o encuentra esa comunión de intereses, o sobre todo en la literatura fantástica. Pero en fin, vuelvo a mi primer encuentro con Borges, y de qué manera fue que conoció a Reyes. Y en ese momento, pues como yo no sabía de qué manera establecer una conversación formal, para decir, yo no me quería sentir como un idiota delante del gran escritor, pues la única que se me ocurrió, entre otras preguntas, fue que en la Biblioteca Nacional de Argentina estaba en la calle México, y ahí en las placas de la nomenclatura está escrito el nombre de México con X, a diferencia del resto del país y demás, en la prensa, en muchos lugares, en las revistas, en los libros, siempre aparece, o aparecía hasta cierta época, escrito México con J. Entonces, pues lo único que atiné a preguntarle a Borges fue, oiga, ¿y por qué aquí en el nombre de la calle sí lo escriben con X? Y me contestó muy ocurrentemente, me dijo Borges, dice, porque así lo pidió el señor embaxador. Entonces, él se refería al hecho de que durante cierto tiempo, más o menos cuando llega, por cierto, don Alfonso como embajador a Buenos Aires, hubo una petición del gobierno nuestro a todos los países para pedirles que por favor, siempre que escribieran o se refirieran a México, se hiciera con X, y justamente fue a don Alfonso a quien le tocó esa petición, y por eso lo mencionaba Borges, de que el señor embaxador, que era realmente tenía
un sentido del humor enorme, verdaderamente, Borges. Pero en fin, el caso es que en esa ocasión le transmití la invitación por parte del grupo en el que iba yo en esa primera visita a Sudamérica para venir a México, pero dijo que él no podía, que le arredraba un poco el viajar, hacer un viaje tan largo, y en fin, vi o sentí que era como un mero pretexto para no venir. Pero el caso es que yo en ese momento no entendí las verdaderas razones de por qué no venía, y le dije incluso que quienes lo invitábamos a México éramos los jóvenes de Veracruz. Y ahí me sorprendió también porque en ese momento se soltó recitándome de memoria un poema de don Alfonso que habla de Veracruz y La Habana, y entonces, que es un poema bastante extenso, pero él se lo recitó completamente de memoria, y yo me quedé verdaderamente sorprendidísimo. Y no obstante eso y todos los otros argumentos que yo usaba, pues no lo convencieron, y pues yo me sentí bastante decepcionado, y pues no tuve ni ocasión de preguntarle mi gran obsesión sobre las hadas, en fin, pues mucho menos, no era el momento, y pues no. Y claro, ya después, al regresar a México, al año siguiente, se creó el Premio Internacional Alfonso Reyes, y el designado fue Borges, precisamente. Entonces, para esas fechas también, yo regresé de Argentina muy bien impresionado. Por otra parte, era un ambiente muy excitante, ¿verdad? Culturalmente muy pues con mucho movimiento realmente, no obstante que había una dictadura, aunque no la dictadura que tan difícil, tan sangrienta como llegó a ser años después. Y lo sorprendente era, por ejemplo, ver que había un gran nivel de educación en el país. Incluso la gente sabía distinguir entre Borges y Sábato, por lo menos sabían que eran escritores y conocían muchas de sus obras, los taxistas, los meseros, en fin. Y era sorprendente que tuvieran ese conocimiento. Y por lo mismo yo estuve haciendo también un poco funciones extraoficiales, dando conferencias, en fin, relacionándome con todo el medio. Conocí yo también a Victoria Ocampo y a José Bianco, que era el secretario de redacción precisamente de la revista Sur, a muchos otros escritores, sobre todo a Manuel Puig, que a él sí lo invitamos a venir después y vino a México también por primera vez, y Juan José Hernández, en fin, muchos otros escritores. Y también tuve ocasión de conocer a Sábato en aquella vez, pero en fin, yo vine con la indicación que me hizo Bianco, de por qué no me iba yo de agregado cultural a Argentina, puesto que estaba haciendo perfectamente las funciones de un agregado, y se daba la circunstancia de que era agregado cultural nuestro en aquel momento un compañero mío de la facultad, Héctor Valdés, que además terminaba sus funciones en esa época. Y al llegar aquí a México, pues yo estaba con la fascinación de volver a Argentina y vivir allá. Y en ese moví mis relaciones, sobre todo con, como mencionaba, a la hora de la presentación, Raimundo, pues yo fui asistente del maestro Novo los últimos 8 años de vida del maestro, como cronista de la ciudad.
fui su ayudante y le escribimos, como decía, ese libro juntos. Entonces me valí de él para conseguir una de las recomendaciones y sobre todo con don Jaime Torres Bodet, que había sido secretario de Relaciones Exteriores también, y con don José Gorostiza, de quien había yo publicado su obra en prosa. Entonces tenía esa ventaja y me ayudaron, y desde luego, pues además, el agregado cultural argentino aquí, Javier Fernández, cuando se sorprendió de todo lo que yo había conseguido en Argentina, de relaciones, etc. Y cuando le dije que me quería ir a Buenos Aires, mandó él una carta por parte de la Cancillería Argentina diciendo que estarían complacidos de que yo me fuera de agregado. Entonces pues ya tenía el puesto, me lo dieron finalmente. Pero hubo otra persona que también fue compañero mío en la facultad, también quería irse a Argentina porque él estaba en tratamiento psicoanalítico con una de las una de las más conocidas psicoanalistas argentinas que habían estado aquí exiliadas. Y con la vuelta de Perón regresaron muchos argentinos. Y este amigo estaba en tratamiento con una de esas argentinas, y entonces pues había creado mucha dependencia con su analista y quería irse para seguir allá su terapia. Entonces él era secretario de Víctor Bravo Boja, el secretario de Educación Pública, y se movió por otro lado y me hicieron mucha presión para que yo dejara el puesto, pero yo no aceptaba. Pero mientras en esa ocasión hubo temblores allá en Veracruz y en Puebla y en inundaciones en el Bajío, y se restringió el presupuesto y me dijeron que me iría hasta el año siguiente. Y mientras, para que no estuviera sin qué hacer, me encargaron una investigación sobre la política cultural de México, que era algo que imponía la UNESCO a todos los países. Y como por esas épocas empezaba un programa en televisión que se llamó Encuentro, y que fue digamos una salida de Emilio Azcárraga, que como se sabe, el famoso Tigre, tenía unas ocurrencias y unas salidas, pues con todo el dinero del mundo que él tenía, pues estaba cansado y harto de que siempre se refiriera a todo el mundo a la televisión como una pura mediocridad, y con el término ese que se usó durante tanto tiempo diciendo que la televisión es la caja idiota. Y entonces, ya harto de esas críticas, además del peligro que había de que nacionalizara Echeverría, el presidente, la televisión, como ya se veía venir, entonces inventó precisamente, le pidió a don Eulalio Ferrer, el benemérito don Eulalio, por el cual está este museo aquí en el que estamos, que creara un programa, pero que fuera un super programa, no cualquiera, para taparle la boca a todos los críticos de la televisión, que fuera un programa exclusivamente cultural, costara lo que costara. Y entonces se inventó ese programa que, como decía, se llamó Encuentro, al cual venían invitados de fuera de México, siempre, cada semana, por lo menos 3 o 4 invitados sobre un tema en particular: literatura, teatro, pintura, ciencia, etc. Y así vinieron muchísimos invitados, y sobre todo el primer programa fue impresionante, por precisamente intereses de don Eulalio. Se hizo una reunión con todos los académicos de la lengua española de todos los países de habla castellana, y como yo tenía que investigar aún lo que hiciera la iniciativa privada para ese informe a la UNESCO, fui a ver a un amigo que estaba a cargo de las relaciones públicas del programa de
Y ahí, por muchas circunstancias, me pidió consejo para un programa sobre historia que tenía que hacer urgentemente y no sabía a quién llamar. Entonces me pidió que le recomendara a algún historiador y lo hice. Después me pidió que le hiciera la cita con él, después que fuéramos a comer. Finalmente, el caso es que terminé trabajando para el programa Encuentro. Y entonces me pidió que inventara yo programas para invitar gente. Y claro, lo primero que se me ocurrió, le dije que venga Borges a México, obviamente. Y entonces ya pues aceptaron la idea y volví a Buenos Aires para hacerle la invitación a Borges, además de que se había creado el Premio Reyes y entonces había la coyuntura para que vinieran por el premio y por el programa. Y en el programa pues estuvieron al final junto con él Salvador Elizondo, Juan García Ponce y otros escritores, que incluso uno que impuso Eulalio Ferrer y otros más que no eran tan conocidos, en fin. El caso es que viajé a Buenos Aires ya con la autorización de los otorgantes del Premio Reyes y por parte de Televisa, y ya en esa ocasión, con el argumento del premio, yo estaba casi seguro de que se iba a convencer Borges, y sin embargo todo ya estuvo, como así se un poco rejego, unos días, hasta que y yo tratando de convencerlo y en fin, de animarlo, y para eso, como ya tenía la experiencia anterior, estuve como casi un mes en Buenos Aires, que por una parte para mí fue muy interesante porque pues, estuve en una ciudad que me llamaba tanto la atención, pero platicábamos mucho y sobre todo íbamos a varias, en las él caminaba mucho por las calles de Buenos Aires y yo lo acompañé durante varias ocasiones, y luego fuimos a tomar alguna vez café y en las pláticas pues ya iba yo armado para tener elementos con él. Y por ejemplo, en el Diario de México, que fue el primer cotidiano que tuvimos aquí en el país, que se fundó en 1805, en él, por ejemplo, se mencionó mucho y se habló de un ataque de los ingleses a Buenos Aires que fue muy importante y fue como un antecedente de la independencia argentina. Y aquí en México, y se ve esto por medio del diario, que se le hicieron grandes honores a la defensa y al triunfo precisamente de las tropas argentinas que habían derrotado a los ingleses. Y como Borges siempre platicaba sobre eso, era una anécdota que siempre traía a cuento, yo le llevé varios de los poemas, todas las noticias, y estaba fascinado porque era impresionante ver cómo en esa época, a una distancia tan grande entre México y Argentina, sin embargo llegaban las noticias, y además aquí se le hicieron tedeums en la catedral, en fin, se escribieron una cantidad de poemas, y pues eso le dio una muy buena imagen de México, más de la que de todas formas ya él tenía. Y al mismo tiempo le llevé un texto que también salió en el Diario de México, de un escritor, don Jacobo de Villaurrutia, que fue antepasado, por cierto, de Javier Villaurrutia, el poeta del siglo XX, aunque don Jacobo era de principios del XIX. Y en ese de don Jacobo sí él escribía mucho y con seudónimos, como era la costumbre en el diario, pero en una ocasión, y sobre todo que le interesaban mucho los temas lingüísticos, y siempre llamaba la atención sobre cómo se debe decir una cosa, etc., o que criticando a otros escritores, pero en una ocasión en un texto mencionaba que dice que pues hay que prevenirse de aquellas gentes que creyendo
que con leer varias veces el Quijote pueden escribir nuevamente el texto de Cervantes. Y eso le causó una impresión a Borges muy grande, porque como recordarán ustedes, él tiene su famoso cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, que habla de ese personaje que cree justamente que se puede volver a escribir el Quijote después de varios intentos, en fin, y dar una nueva versión, pero al mismo tiempo es la misma versión de Cervantes. Entonces Borges me respondió con una expresión en alemán que no me puedo acordar bien, pero que quiere decir más o menos vidente, aludiendo al hecho de que como en más de 100 años atrás alguien ya había anunciado la posibilidad de que una de sus ficciones estuviera anticipada. Y así por el estilo íbamos igual que cuando la primera vez también estaba por celebrarse las fiestas patrias nuestras, y allá es costumbre que las tiendas le hagan honor al país que está por celebrar sus fiestas, y los aparadores de las tiendas y ahí ponen adornos con las banderas de los países, etc. Y en la Biblioteca Nacional habían preparado una exposición con libros sobre la conquista de México. Y Borges, que no obstante que estaba ciego, aunque no era totalmente ciego, él todavía alcanzaba a distinguir el color amarillo, por ejemplo. Y me invitó a que viera yo la exposición, y sorprendentemente pues él se manejaba y se movía entre todos los pasillos en la biblioteca y sabía en qué anaqueles estaban los volúmenes y todo. Y me llevó a ver la exposición para que viera el homenaje precisamente que le estaban haciendo a México con esa ocasión. Y pues menciono esto porque precisamente esta generosidad de Borges, digo, porque desde esa primera ocasión él salió ya de sus labores en la biblioteca después de atenderme y me invitó a tomar un café en los cafés que hay en las calles de Buenos Aires, así que puede uno pasar a tomar un café de pie como en Europa, así, y comer unos bocadillos, ¿no? Y ahí me estuvo platicando, y ahí me mencionó lo de esa ocasión de que le gustaría haber escrito un cuento de las 1001 noches, pero no tuvo chance tampoco de preguntarle de las hadas. Sin embargo, esta apertura que tuve con él pues fue increíble, y a partir de ahí pues llegué yo en un momento dado también a llamar, yo le decía George, como todo el mundo le decía, de cariño, porque su mamá sí le decía, o sea, Jorgito en inglés, ¿no? Y pues eso me hizo y por las conversaciones, y cuando volví por segunda ocasión, ya iba más armado, más preparado para tratar de convencerlo. Sin embargo, no se resistía, y yo no entendía por qué, si ya él tenía mucho interés de antes de venir. Pero en fin, el caso es que un día yo ya desesperado porque me hablaban de México. ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegan? Porque la entrega está fijada para tal día y va a entregar el presidente el premio, y en fin. Y pues yo ya no sabiendo qué hacer, pues intenté nuevamente con otros argumentos, pero sin embargo hubo dos cosas que me ayudaron mucho, que fue que me llamó un día y me dijo, mire, venga, quiero platicar con usted, me decía siempre. Y fíjese que le tengo que contar dos cosas muy interesantes. Y una de ellas fue
que él soñaba mucho, muchísimo, siempre contaba sus sueños y todo lo que sea. Y la noche anterior me dijo que había soñado con don Alfonso Reyes y que veía a don Alfonso como si se estuviera despidiendo o dándole la bienvenida, como se hacían los barcos cuando la gente iba a despedir o a recibir a alguien. Dice que no le decía nada a don Alfonso, pero que, en fin, él lo interpretó como un mensaje. Y entonces, comentándolo con su mamá, ella le dijo que tenía que venir. Él se resistía por una parte porque su mamá ya estaba muy grande, tenía 96 años y estaba postrada, ya la pobre no se movía. Y entonces él temía que viniendo a un viaje largo pues pudiera pasar algo y no estar junto a ella. Pero entonces ella, sabiendo que el premio era por don Alfonso Reyes, le dijo que tenía que venir. Entonces me dijo que también necesitaba en su casa y que su mamá quería hablar conmigo. Entonces pues yo dije, me quedé todo sorprendido, pero en fin, y ya llegamos con ella y ya la señora en su recámara, y le dijo que tenía que venir porque no era posible que dejara que un caballero de las letras que tanto había hecho por él, y cómo iba a ser el desaire él de no venir a recibir el premio. Entonces ya se convenció, pero había que ver quién iba a acompañar a Borges, porque no podía viajar por lo mismo de su ceguera y de quien lo acompañara. Por lo pronto me dijo que yo iba a ser su lazarillo, pero faltaba alguien que lo ayudara para otros menesteres. Y en fin, como fuimos a ver a Bioy precisamente porque yo pensé pues, que era una combinación perfecta, que vinieran los dos, y me llevó a casa de Bioy, ahí fue donde lo conocí por primera vez, y le planteamos la posibilidad de viajar, pero Bioy no podía porque tenía lumbago y no podía venir sentado tantas horas en un vuelo que en aquella época duraba casi 12 horas. Tenía uno que venir de Buenos Aires, Lima, Bogotá, en México. Y aunque había las escalas, pero era bastante pesado. Y entonces, finalmente, una amiga de la familia de Borges estuvo dispuesta a acompañarlo y ya avisamos de que veníamos, que ya estaba confirmada la presencia de Borges, pero impuso una condición que era que nada más venía y estaría 2 días máximo aquí, más los 2 días del viaje, uno de ida y uno de vuelta. Y en esa condición, pues yo hice que tenía que evitarse todo y cumplir los deseos de Borges, pero el presidente de la Sociedad Alfonsina Internacional que daba el premio, que era Francisco Cendejas, colaboraba en Excelsior. Entonces él se dirigió al corresponsal de Excelsior en Buenos Aires y le dijo que fuera a entrevistar a Borges. Y Borges en esa entrevista comentó cuándo salíamos, cuándo llegábamos, etc. Entonces, pues ya estaba muy contento porque su mamá, entre otras cosas, dijo que si Dios le había concedido tantos años de vida, no quería que le fuera a conceder una pizquita más de años para que viniera y estuviera a recibir el premio. Entonces ya con eso Borges se convenció y finalmente salimos para acá. Y al llegar aquí a México, al aeropuerto, pues yo le pedí a Borges que dejáramos que al aterrizar ya el avión, que bajara todo el pasaje y nosotros bajáramos al último porque él caminaba muy, muy despacito y porque pues, no podía ver bien. Y entonces pues, el avión, me acuerdo, quedó en una posición muy extraña que no era la normal. Y entonces
pues ya la gente ya se había levantado para salir y de pronto se abrió la puerta del avión y entró la de Relaciones Públicas del aeropuerto para decir: señor Borges y acompañantes, favor de entregarme sus tickets de equipaje y el pasaje que se espere que paguen estas personas. Yo casi me da un infarto, dije: ahorita se va a molestar Borges y va a decir cualquier cosa. Y entonces ya salimos, pero al salir y ver en la escalerilla del avión, era impresionante ver la cantidad de gente que estaba abajo en la escalerilla. Eran como 500 personas, así nos dijeron los del aeropuerto, que habían roto las vallas de seguridad y todo, porque la gente se había enterado que llegábamos precisamente a esa hora en esa aerolínea por medio del periódico. Entonces, pues yo dije que ya se echó a perder todo, porque pues Borges se va a molestar mucho. Y cuando vio, cuando se abrió la puerta y que la gente vio a Borges, que venía del brazo, y empezaron los aplausos y los gritos de Borges, Borges, y las cámaras de televisión, los fotógrafos, era impresionante. Para mí fue mi primera impresión o primera experiencia de ver a todos los paparazzi, como se dice ahí, que cegaban verdaderamente con todos los flashazos y los reflectores de la televisión. Y me apretó muy fuerte el brazo Borges y yo dije: esto ya es señal de que verdaderamente está disgustadísimo. Pero en fin, ya bajamos y le dieron la bienvenida por parte del presidente y ya nos fuimos a su hotel. Y al otro día, pues, yo nada más me esperaba prácticamente el regaño de Borges, pero me llamaron para que fuera con él y dije: pues sí, ya está molestísimo. Y me dijo Claudina Hornos, que así se llamaba la persona que venía acompañando, dice: Giorgi quiere hablar con usted. Y él estaba desayunando, por cierto, era una persona de una frugalidad impresionante. Solo comía arroz hervido y cornflakes con leche. Toda su dieta consistía en eso. Entonces, y tomaba café a veces. Pero ya cuando estuve con él ahí me dice: mire, lo mandé llamar porque quiere decirle que estoy muy contento de estar en México. Dice: y me ha conmovido tanto el recibimiento de los mexicanos que hoy amanecí con el deseo de escribir poesía, que desde hace tiempo que no escribo un poema, y quiero escribir un poema sobre México. Y para poder sentir que estoy en México, quiero pedirle ir a un lugar que sea verdaderamente mexicano, a un lugar prehispánico, por favor. Dice: yo no puedo, pero quiero tocar un monumento, una pirámide. Dice. Y bueno, pues ya de inmediato, pues Teotihuacán era lo más fácil. Y aparte dice otros favores. Dice: uno es que quiero ir a la Capilla Alfonsina antes de la entrega del premio, donde quiero estar a solas para sentir la presencia de mi amigo Reyes. Y pues sí, ya fuimos a la capilla, y ahí a la hora de entrar a la biblioteca, cuando se abre la puerta y sale todo el olor de los libros, entonces me tomó, también iba conmigo del brazo obviamente, pero en ese momento se paró en el umbral de la puerta y fue una cosa muy conmovedora, que entonces lo primero que dijo, dice: oh, did you see one shell rain? Y ahí fue todavía me conmueve el recuerdo y se le soltaron también las lágrimas a Borges. Y pues era muy
impresionante ver cómo recordaba aquel primer encuentro con don Alfonso. Y después ya cuando la otra cosa que me dijo, dice, por lo demás, dice, puede decirle a todos los que quieran venir a platicar conmigo que estoy dispuesto a recibirlos, a todos los periodistas que quieran venir. Bueno, pues ya fue así como el alivio para mí. Y ya después, para la entrega del premio, no llegó Echeverría, fue el secretario de Educación Pública allá en la Capilla Alfonsina, y pues él venía con mucho, estaba muy impresionado de que un presidente lo fuera a recibir, porque nunca en Argentina nadie lo había recibido ni le había dado el gran reconocimiento, digamos, oficial por su condición de escritor y escritor tan importante. Y como no pudo llegar Echeverría, nos dijeron que nos fuéramos a Los Pinos, que ahí nos iba a recibir. Y en esa ocasión era la primera vez que se subía el precio de la gasolina, que me acuerdo todavía costaba 80 centavos el litro. No me acuerdo cómo se llamaba entonces la que se usaba. Pero había una gran reunión de Echeverría con todos los sectores, como se dice, la iniciativa privada, los sindicatos, en fin. Y eran de esas reuniones maratónicas, verdaderamente, que hacía Echeverría. Y pues ya llegamos tarde después de la ceremonia, ya eran como las 9:30 de la noche. Y yo estaba con muchos nervios porque íbamos a grabar a la mañana siguiente el programa de televisión en la preparatoria, la número 1, en la prepa San Ildefonso. Y ahí pues habíamos solicitado el permiso del DF para cerrar la calle por los camiones de grabación y todo, para que no circulara. Y nada más teníamos permiso por 3 horas. Y Borges además se retiraba siempre a descansar muy, muy temprano. Máximo eran las 9 de la noche. Entonces ya para esas horas, pues no salía Echeverría y yo ya no sabía qué hacer. Y entonces finalmente salió Echeverría a saludar a Borges, y nuevamente las nubes de fotógrafos y además muy impresionante para Borges, porque Echeverría lo saludó y le dijo que qué honor recibir a un escritor tan importante como él, y que además Echeverría le dijo: yo conozco bastante la literatura argentina, sobre todo yo he sido un gran lector de la revista Sur. Y le contó que en su juventud él y López Portillo habían ido de viaje a Sudamérica, a pie se habían ido, como se dice en Argentina, de mochileros. Entonces, pues en ese momento pues Borges no manifestó nada, pero en fin sí estaba impresionado de que un presidente lo estuviera recibiendo. Pero el colmo fue que después de ese recibimiento en una salita previa, lo tomara del brazo y véngase, señor Borges, acompáñenme, y nos pasaron a un comedor de Los Pinos que estaba lleno completamente de todos los asistentes a la reunión, y Echeverría ahí sentó a Borges a su lado y a la acompañante de Borges y nosotros por ahí de otra parte. Y entonces Echeverría le dijo, señor, a toda la concurrencia, señores, en este momento la República Mexicana tiene el gran honor de recibir al gran escritor Jorge Luis Borges. Y además, esta cena, en este momento, quiero decirle al señor Borges que ha sido organizada en honor de usted y de su visita. Bueno, yo ahí en ese momento me quise morir, porque dije, no vamos a salir de aquí nunca. Y mañana, ¿qué hacemos con el programa?
y Borges ya para esas horas ya era la 1 de la mañana. Entonces yo le dije, pues no va a resistir, se nos va a morir aquí. Pero no, finalmente pues estaba tan halagado que ya al día siguiente, pues a las 8 de la mañana pasé por él y todo para él, y tan fresco. Y es más, bueno, se me olvidó traer la foto que traía donde estoy con él llegando a San Ildefonso, pero pues estuvo realmente muy impresionado, y además que toda la gente aquí conocía su obra, pero era impresionante todo el mundo que se le acercaba. Y claro, luego le pedían firma, pero él ya no podía poner el puro garabato así nada más. Y entonces, uno de los que más le impresionó, por cierto, fue Fausto Zapata, que era secretario de la presidencia entonces, y en una visita que nos pidió hacerle a Los Pinos, se tuvo ahí secuestrado a Borges como 2 horas o 3 platicando, pero conociendo la obra de Borges como nadie verdaderamente. Borges se fue con la impresión de que Zapata era un escritor y se quedó así, pero de veras pasmado. Y luego también le organizó una cena para Zapata en su casa. Y también hay otra cosa impresionante. Hubo mucha gente de escritores, en fin, pero ya era una agenda ya demasiado pesada para Borges, pero él resistió. Y además ya al día siguiente, después de la grabación, ya fuimos a Teotihuacán. Y entonces, pues ya, cuando íbamos llegando a Teotihuacán, por alguna razón, no recuerdo en este momento por qué, se soltó recitando La suave patria de López Velarde de memoria. Entonces era impresionante igualmente. Y luego, ya cuando se veían las pirámides desde lejos, le dijo la acompañante Claudina Hornos: mira, Giorgi, desde aquí se ve ya la gran pirámide. Y Borges en uno de sus comentarios fue: es muy alta, ¿verdad? Sí, ya se ve desde aquí. Y dice, bueno, es como para organizar ahí un gran acto, por ejemplo, que llegue uno a la cima de la pirámide y rodar por las escaleras hasta el piso. Entonces dice, no, eso no está para mí, eso más bien es para Sábato. Y así, eran sus anécdotas. Y luego, por cierto, ya entre toda la gente que fue, estuvo Rulfo, y además también cuando dijo que podía recibir a todos los periodistas, también me dijo, por favor, si están estos muchachos, Octavio Paz y García Márquez, también díganles que me gustaría mucho saludarlos. O sea que ya había cambiado totalmente y todo. En fin, ya después de eso, pues ya al día siguiente de Teotihuacán, ya él se regresó a Buenos Aires, y pues pues resistió, pero ya sí me comentó Claudina que el hecho de que lo hubiera recibido el presidente, pues había sido tan impresionante para él, porque dice que incluso cuando viajó él a París, invitado por André Malraux, lo único que tuvo él, no lo recibió de Gaulle ni nada, sino fue nada más Malraux, y el acto de honra que tuvo para él fue que los altoparlantes del aeropuerto de Orly en París dijeron, en este momento Francia se honra de recibir la visita del gran escritor Jorge Luis Borges, pero hasta ahí. Sin embargo, después, ya años después, cuando iba a venir por tercera vez, invitado por nosotros, no por la tercera que sí cumplió, él cometió el gran error que le impidió tener el premio Nobel, que fue, por una parte, ser recibido por Videla, el dictador en Argentina, a pesar de que mucha gente le pidió que hablara a favor de los desaparecidos, etc. Y luego, además, los chilenos y los argentinos nos tenían considerados como los rojos del continente, más que los cubanos incluso, sobre todo porque en nuestra embajada estaban asilados varios de los líderes
de la juventud peronista y sobre todo el expresidente Cámpora, que le había cedido la presidencia a Perón. Entonces, cuando en la tercera vez que iba a venir, se iba a organizar una serie de programas extraordinarios y uno de ellos iba a ser la literatura, así simplemente, y el conductor iba a ser Mario Vargas Llosa. Iban a participar por México Octavio Paz, por Francia Roland Barthes, por Inglaterra Lawrence Dorrell y Borges por Argentina. Entonces era un super elenco, verdaderamente. Entonces, cuando hablé con Borges para invitarlo, y aceptó, pero dijo que no iba a venir directo a México, sino vía Madrid, porque le iban a hacer un homenaje allá en España. Para entonces ya había fallecido su mamá, y entonces lo invitamos también para que pasara, evitara el verano de Buenos Aires y se quedara en Cuernavaca una temporada. Y estaba encantado, y lo publicitó mucho en Argentina, y dijo que iba a venir a México, que estaba encantado, y que el buen recuerdo de México siempre. Y todo esto ocasionó que los chilenos y los argentinos, que nos detestaban, sobre todo a los chilenos por todo el asilo a los exiliados por Pinochet, entonces le pusieron un 4 al pobre de Borges, que fue que lo invitó por una parte Videla y por otra le dieron la condecoración más alta de los chilenos, y además lo recibió Pinochet, y en esa visita declaró Borges: qué gran honor ser recibido por usted, señor general. Y además había dicho que en el caso de los dictadores, de los milicos argentinos, como dicen, pues decía que por lo menos era un gobierno de caballeros. Borges estaba muy obnubilado, él ostentaba como conservador, pero él no tenía realmente un criterio político fijo. Él se dejaba guiar por las opiniones de la gente, de las amigas de su mamá, y todo, era gente muy conservadora, y él no creía en los desaparecidos ni nada, hasta que finalmente por Bioy, que Bioy sí era una persona, bueno, fue un señor muy guapo, desde joven obviamente, y tuvo una novia entre una de sus alumnas ya bastante grande, a la cual desapareció, y él convenció y le explicó a Borges todo lo que pasaba realmente y cuál era la realidad. Fue cuando ya Borges reaccionó, pero ya era muy tarde después de todo lo que había dicho, y sobre todo por los chilenos, y como nos detestaban, como decían a los mexicanos y no se dieron cuenta ni los argentinos ni los chilenos de que México y Suecia habían sido los campeones del asilo a los chilenos. Y justamente Suecia es el país que concede el premio Nobel, y ese año, en 76, Borges era el nominado para recibir el premio Nobel. Y entonces ahí obviamente se le cayó el premio Nobel, por lo cual luego me decía y por eso tuvimos que cancelar el programa, y también los españoles que cancelaron el homenaje que le iban a hacer. Y ya no, pues ahí se le vino, se le acabó la posibilidad de ser un premio Nobel más, lo cual de todas maneras es una injusticia. Y me decía un amigo que realmente toda esta cosa que hicieron los chilenos y los argentinos estuvo dentro de toda la famosa esa operación Cóndor que hicieron todas las dictaduras sudamericanas. Pero en fin, creo que ya me pasé demasiado. Yo creo que por aquí le paro para y espero no haberlos aburrido. Pues muchas gracias. ¿Podemos dedicar unos minutos para alguna pregunta, algún comentario? Sí, maestra.